Muchas gracias a todos, muy particularmente muchas gracias por lo que he oído en el día de hoy. Ha sido tremendamente estimulante. No estamos habituados a este tipo de diálogo y creo que lo estábamos deseando ardientemente. También porque este es un día en cierto sentido, de alivio, porque el día crítico que fue el de ayer ya pasó y entonces uno puede dedicarse, aunque sea 24 horas después, a un poco de reflexión. Fue muy difícil para mí, como sé que fue difícil para todos los que viven en Chile, tomar este tema y conversarlo con ustedes ahora, porque el estado de confusión, tanto de los sentimientos, sobre todo la percepción del ambiente que el presidente calificó como eléctrico, una cosa así, cargado, ¿no? Eso nos influye enormemente en la capacidad de pensar. Entonces, hay algo que le puse, yo sabía que esto me iba a pasar y por eso le puse "no hay corazón que baste", porque no tenía idea cómo lo iba a poder hacer y como el título había que ponerlo mucho tiempo antes, no quería que fuera una camisa de fuerza. Como ustedes saben, es un verso de la égloga primera de Garcilaso de la Vega y hace un mes me daba muchísimo margen de maniobra porque yo no podía saber cómo iban a seguir en Chile las cosas de la vida y las conmemoraciones. Tampoco podía saber cómo iban a ser las reflexiones en este mismo seminario en que me tocaba intervenir al final. Lo único que podía estar segura al proponer el título es que democracia y memoria se encuentran en este momento y en este lugar, Chile, en un cruce, en un lance que nos remueve hasta lo más hondo los sedimentos afectivos del país, que nos pone en situaciones imposibles. Y efectivamente no hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, y las razones son tantas que se acallan unas a otras a nuestro alrededor. Entonces, en estos 20 minutos voy a hacer un pequeño y peligroso viaje por mar, entre dos monstruos legendarios como Escila y Caribdis, entre dos peligros mortales. Uno, el de olvidar, y por lo tanto se dice de perder empatía. Eso me lo han hecho ver muchas veces. De perder empatía, de repetir errores. Y el otro, el peligro de recordar de mala manera, de manera nociva para la democracia y, por qué no decirlo, para la vida. Pensé ubicarme en Chile desde un denominador bastante bajo, muy concreto, una situación muy concreta. Pensé ubicarme en Chile desde las historias que se cuentan y se publican aquí y ofrecer una visión local de este trance nuestro chileno. Mi impresión, y creo que la impresión generalizada, es que en este momento, hasta el día de ayer, lo estamos haciendo muy mal esto de la memoria, casi de la peor manera posible para la democracia y que conviene examinar alguna mejor práctica, como decía María Luisa Sepúlveda, como dicen los economistas, algún ejemplo cercano para imitar. Eso es un problema ético, digamos. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana? ¿A quién de todos imito? Y en ese sentido, aparte de los muchos ejemplos individuales de comportamiento ético frente a estos dilemas, algunos de esas caras las estoy mirando, pero además de las personas, ¿qué podríamos
encontrar como mejor práctica. Y de hecho, aunque parezca inconcebible, la conmemoración de los 40 años fue una mejor práctica. Se dio en un clima nacional mucho mejor, vale recordarlo. Hubo reconocimiento de responsabilidades, hubo medidas ejemplarizadoras como el cierre del llamado penal Cordillera y un clima más cohesionado, menos desesperado, una visión de futuro republicano a pesar de la tirantez y de la desconfianza. Yo ahora siento que tánatos, el deseo de muerte, el afán de autodestrucción y de disolución parece haberse instalado entre nosotros. Hablo de tánatos así mitológicamente, psicoanalíticamente. Tiendo a creer que son pulsiones, que estamos en el ámbito de lo inconsciente, porque hasta para conspirar se necesita bastante más inteligencia que la que nosotros estamos mostrando. Un ejemplo de buena práctica es el libro del año pasado, La búsqueda, que ya se ha nombrado en este seminario, y yo creo que era absolutamente necesario nombrarlo, de los autores Cristóbal Jimeno Chadwick y Daniela Moore Volke. Llevaba 3 ediciones la última vez que pregunté. Entonces no ha sido un libro que se ha limitado solo a unos poquitos lectores, ¿verdad? Sino que ha llegado a muchos. Cuenta la historia de una familia, la de Cristóbal, que perdió a su padre en 1973. Claudio Jimeno estuvo en La Moneda con Allende hasta el final y fue una de las personas que vimos boca abajo, con las manos detrás de la nuca, en la vereda de la calle Morandé, al costado del Palacio Presidencial bombardeado. Su rastro se perdió tras esa foto. El libro cuenta cómo lo buscaron, desde los primeros recursos de amparo interpuestos por su joven esposa, hasta encontrar hace muy poco casi una huella, restos mínimos que permiten identificar un cuerpo, que finalmente hicieron posible la reconstrucción de la serie de hechos anteriores y posteriores a su muerte que hicieron de él un detenido desaparecido. Junto a la multifacética historia personal y familiar, el libro incluye un relato histórico documentado y ágil. Contexto político e historia particular son uno en ese libro parco, bien armado e inteligente. Y creo útil citar aquí las últimas palabras del prólogo de Cristóbal Jimeno, comillas. La gran derrota de quienes tratan de aniquilar al que piensa distinto se logra cuando le demostramos que, a pesar de sus actos criminales, somos seres humanos libres y racionales, que vivimos plenamente según nuestras ideas y principios, sin miedo, sin prejuicio y, lo más importante, sin odio. La historia que nos cuentan Jimeno y Moore va mostrando de a poco cómo lograron ellos, porque es esta forma de navegar entre un obstáculo terrible y otro. Y la forma es todo lo contrario del olvido. Es una tosuda, incansable búsqueda de la verdad. Es además una tosuda exigencia a que las instituciones funcionen, que en la etapa que comenzó se estrellaba una y otra vez con la indiferencia, el descuido, la negación, el fastidio y el peligro personal, en un tiempo en que la judicatura chilena no quiso ni pudo cumplir con su deber. Al exigir derechos mínimos, no se encontraba ni con autoridad que los protegiera, ni con ninguna institución con voluntad de garantizarlos. Tras muchos años, una jueza, Amanda Valdovinos, se jugó por entero, traspasó con paciencia una y muchas redes de secreto y encubrimiento. Encontró restos mortales mínimos del padre, reconstruyó la verdad.
El alegato reciente del abogado Cristóbal Jimeno en la Corte Suprema hace pocos días, más el libro del que es coautor, respondió a la pregunta ¿dónde están en el caso de su propio padre y varios otros detenidos desaparecidos? Ejemplo, pienso yo, de fe, de constancia, de amor duro y de responsabilidad. Un exigirle a la sociedad obligándola a hacer lo que ella dice que hace, lo que se supone que es su deber. Una escena en particular a mí me conmovió e interesó mucho. La joven madre de Cristóbal, recién sola, visita a un viejo luchador entonces clandestino, quien le aconseja: acumula odio, Isabel, acumula odio. Eso fue, dice su hijo el autor, precisamente lo que Isabel no hizo. Nunca quiso que la vida nueva, la de sus hijos, viniera marcada por el sello del odio, sí por el sello de la obstinada búsqueda de la justicia. Y celebro que esto haya llegado hasta hace poco a oficializarse, a llegar a las esferas del poder, de las instituciones, de lo colectivo. La de Jimeno fue a nivel individual una iniciativa como es la del plan de búsqueda del gobierno encabezado por el ministro Cordero. Este es institucional. Ambas son iniciativas democráticas, implacables y jugadas, no por una historia mítica, por el relato intencionado, sino por la verdad de ciertos hechos que deben quedar clara y firmemente establecidos. Ambas por la justicia y no por el odio, porque son indispensables para un mejor futuro y sobre todo para una mejor crianza de nuestras nuevas generaciones. La iniciativa del ministro ayuda a despejar las confusiones que se dan en nuestra esfera pública cuando se habla de memoria. Porque hay otra memoria. Hay una memoria intencionada y ficcional. La instalación de una verdad que se le solicita al gobierno en fechas como esta. De hecho, la conmemoración de los 50 años se fue al diablo cuando se le exigió al presidente abandonar todo plan que incluyera, como hace este seminario después del día 11, una reflexión acerca de la memoria. Eso no contaba con las simpatías de muchos, se explicó. Ahora, a esto contestó mejor que nadie, yo creo, la senadora Isabel Allende. Dijo ella, no va a haber nunca, ni tiene por qué haberla, sería absurdo, la versión. No va a haber nunca la verdad oficial. Cada uno va a tener su interpretación, cada uno lo vive como lo vivió. Junto con decirlo, ella insiste en el mínimo civilizatorio en que podemos y debemos concordar en democracia. Esas acciones no deben repetirse. Recuerdo aquí la grandeza con la que ella abordó el esclarecimiento de la muerte de su padre. Junto con la sabia frase de Isabel Allende, el diario dominical del 27 de agosto me trajo un inesperado regalo para seguir escribiendo el texto. En una entrevista, el escritor que ya hemos nombrado acá en el seminario, Ariel Dorfman, autor, ustedes saben, de La muerte y la doncella y de cosas realmente notables, y él dice textualmente y con sorprendente franqueza: soy de los que proclamaron que habían matado a Allende. Mentían tanto los nuevos dueños de Chile que era insensato creerles cuando declararon que el presidente se había quitado la vida. Y, claro, sentía, como muchos de la izquierda, que la versión de un Allende heroico era más movilizadora, mientras que la de un suicidio nos llenaba de ambivalencia. En este tipo de memoria, los hechos importan menos que la movilización de la causa. Mentían los nuevos dueños de Chile, sí.
Entonces a su mentira se agregaba otra más. Todavía se escapan en conversaciones públicas y muchas veces en muchos otros países del mundo frases como el asesinado presidente. Como dice Rodríguez Elizondo en una columna reciente, los de afuera influyen mucho y saben poco, ¿no? Y cuenta, en fin, una serie de anécdotas. Les recomiendo esa columna. Sí, creo que no debo leer lo que tengo acá. Pero está en la columna. Bueno, los tratados sobre la memoria contemporánea hablan de la memoria mito-poética, de una especie de memoria moral, una memoria moralmente correcta. Esa era la frase de Todorov, pero se ha repetido acá con toda razón. Una memoria que se instala en la conciencia colectiva para legitimar una determinada visión del mundo. Una verdad oficial que algunos pidieron al gobierno chileno instalar en la conmemoración de los 50 años y con eso la volvieron primero, yo diría, en un fracaso y segundo, en una estatua de sal. La división de los chilenos en torno a su memoria se polarizó irreflexivamente. El estruendoso diálogo de sordos que estamos viviendo da testimonio de ello. Contrapongo entonces dos prácticas de la memoria. Una, la de Cristóbal, el abogado que busca a su padre desaparecido, Claudio Gimeno, con una obsesiva atención a los hechos que en buena hora se ha hecho tan recientemente una política pública liderada por el ministro Cordero. La otra, la, entre comillas, más movilizadora, puede dejar de lado los hechos hasta diseñar un relato más funcional para el activismo. En manos de la memoria mitopoética, los hechos se vuelven más dúctiles, funcionales, o existen, como decía una funcionaria de Trump, alternative facts. Ambas prácticas tienen una relación distinta con la democracia. Ductilizar, funcionalizar, deslizar los hechos y las palabras que a ellos se refieren tiene distintos nombres según desde dónde se lo mire. Si lo hacen los secuaces de Trump, lo llamamos fake news. Acá solemos darles nombres más amables, pero son variedades sofisticadas e interesadas de la mentira. A veces pienso que el mundo futuro, en que no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios ojos, la diferencia entre verdad y mentira seguirá desdibujándose hasta una confusión total, donde ni siquiera los hechos serán porfiados. Hay en el trasfondo de esto, si me permiten, voy a tomar un poco de agua, si puedo. Un poema de Pessoa, de Fernando Pessoa. La vida es un pedazo de nada y se muere. El poema se llama Mitos. Y dice, el que vino que es lo que es la nada y nos fundó. Y en cambio el mito vive en una parte y al final la vida, que es un pedazo de nada, muere. Y eso yo creo que es una especie de experiencia que tenemos todos los que hemos vivido acá ya muchísimos años. Sí, David habló de vejez, porque ya realmente la mía, no sé dónde llega, pero la verdad es que hemos sido testigos de muchas de estas cosas. Y entonces hay como un chirrido que se da entre las versiones de las memorias mitopoéticas y las experiencias. Y nuestras experiencias, como nosotros, que somos un pedazo de nada, se van a morir. Bueno, pasando un poco a otra cosa brevemente,
Vino a Chile en 2015 un artista polaco, Krystian Boltanski, que se definía a sí mismo como un luchador contra el olvido. Montó su exposición Almas en el Museo Nacional de Bellas Artes y realizó trabajos en el norte de Chile que se llamaron animitas, como se llaman entre nosotros los pequeños memoriales que al borde de los caminos indican que allí alguien murió atropellado. Fue una bellísima exposición. Este luchador contra el olvido centró su trabajo en el Holocausto, considerado referencia universal de la memoria hasta nuestros días. Años antes, en París, yo vi por primera vez obras suyas. Anduve por un túnel de penumbra. Al pasar se iban iluminando de a uno rostros humanos. Luego volvían a la oscuridad. No se podían mirar más que un instante. Y luego, de la brevísima oscuridad total, otro rostro. Las fotos eran tomadas en campos de concentración a personas marcadas con su número. Durante la Segunda Guerra Mundial, la acuciosidad alemana se extendió al registro de las víctimas de sus campos de concentración, masivamente y una por una. La fotografía y la muerte no han tenido nunca un correlato tan estrecho, a pesar de que la teoría ya nos enseña que fijar un momento es ya dejarlo registrado en lo que no es decir, en la muerte. El visitante del túnel de Boltanski va entre ráfagas, no de metralla, sino de muerte, que desde distintos rostros le fija los ojos. Así luchaba contra el olvido Boltanski. Y agradezcanme que no siga contándoles de él, porque es un tema que me gusta muchísimo. A él le conmovía la fragilidad humana. Y en una entrevista decía algo con que podría yo estar muy de acuerdo. Decía, esta infinita red de hilos que es el destino humano. Dice, cada persona mayor de 60 años merece su propio museo. Por conocer su obra, por haberme estremecido delante de ella, me extrañó sobremanera leer lo que decía en una entrevista sobre otra gran pérdida humana, otra tragedia contemporánea, el COVID, que terminó matándolo a él. Y él dijo, lo cito textualmente, yo creo que nos olvidaremos de este virus, porque no podemos vivir sin olvidar. La vida es tan horripilante que si nos acordáramos de todo, no seríamos capaces de vivir. Esto lo hemos oído varias veces ya en el seminario, pero yo lo recuerdo a él aquí por 3 razones. La primera, porque habló y expuso en Chile sobre la memoria, y lo hizo como nuestros invitados de ahora con una perspectiva más global que la nuestra y vinculando la memoria chilena con las más dolorosas memorias del mundo, que ya están muy estudiadas. La segunda, porque traer a colación la capacidad y la necesidad de olvidar a través de él es más amable que hacerlo mediante las durísimas frases de Nietzsche, a las que ya nos hemos referido, y otras muchas voces más filosóficas. Y la tercera, por las imágenes que estaba evocando, las que aparecen y desaparecen en un recorrido que desafía el corazón y el intelecto, en una era en que la fotografía y los medios que la siguieron hacen de una presencia la imagen de alguien que nos falta, el signo preciso de su ausencia. No puedo dejar de decir que la memoria en nuestra era, la era de la imagen tecnológica, está sufriendo una mutación como todo lo humano y que lo estamos viendo al revivir hechos petrificados ya o maquinizados, fotos en video, imágenes 1000 veces repetidas, recién descubiertas. Formas de memoria que no son las mismas de la humanidad en toda su historia, son totalmente distintas. ¿Qué va a pasar realmente con esto que fijan los recuerdos de tal manera que tienden a sustituirlos?
Ustedes tendrán la experiencia de que uno recuerda más la foto de una persona querida que la persona misma. No solo, entonces, quién sabe, decía, qué variedad de memoria van a crear estos testigos. Y si su fijación mecánica no hará sino petrificar la memoria, y esta podría ser una cárcel bastante incómoda para sus prisioneros. Creo que además de esta posibilidad, que es de espanto, hay otras bastante menos deprimentes, pero no podemos detenernos en este momento a considerarlas. Voy a terminar. A pesar de todo, nos movemos. La muerte es fijación, la vida movimiento. La memoria, si se petrifica y encarcela, también es movimiento. Perdón, la memoria, si no se petrifica y no se encarcela, también es movimiento. Incluso si se trata de memoriales. Recordaremos los memoriales como monumentos colectivos hechos para combatir la angustia de que los recuerdos del sufrimiento de una generación se transformen en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Pienso en el Museo de la Memoria, en el Memorial La Geometría de la Conciencia de Alfredo Yar. La caducidad humana siente el peligro de perder no solo su cuerpo mortal, sino los recuerdos. Los memoriales son monumentos para muchos, no para un solo prócer. Y están ahí sólidos contra la muerte, pero no detenidos ni fijados como estatuas de sal. Están sujetos a una incesante relectura y reinterpretación, como los textos sagrados cuyos enigmas son leídos de distinta manera por las sucesivas generaciones de intérpretes. Esto, este neoteólogo que fue Walter Benjamin, decía que las imágenes del pasado están ahí como negativos, de los que pero no tenemos los líquidos necesarios para revelarlos. Entonces, esa imagen a mí me gusta mucho porque aproxima el pasado y el presente. Es decir, no hay imagen si no existen en cada época unos determinados líquidos que van a revelar distintas imágenes. Termino con esto. El movimiento de la muerte se da en las reinterpretaciones que de ella hacen los vivos. Hay vivos con y sin comillas. Los vivos con comillas esclavizan los hechos a las consignas y a las conveniencias del momento. Los vivos, sin comillas, siguen interpretando dolorosamente. El corazón no les basta, perciben su propia estrechez de corazón. El intelecto tampoco nos basta. Esto de la memoria es una tarea imposible. Alguien dijo que había dos tareas imposibles. Una la maternidad y otra la traducción, que son cosas imposibles de hacer bien, que siempre las vamos a hacer mal, pero que es absolutamente necesaria hacerlas. Lo hacemos lo mejor que podemos, con la tosudez heroica que tuvo Cristóbal Jimeno y que de ahora en adelante le estaremos pidiendo al Plan Nacional de Búsqueda con el ministro Cordero a la cabeza como símbolo de nuestro Estado y nuestras instituciones públicas democráticas. La democracia, tan frágil como está siendo y tan vulnerable como es a las mentiras, exige y necesita las mejores prácticas posibles de la memoria. Una memoria que conquista progresiva y tosudamente la verdad.